noches. Bienvenidos a este tu noticiero Macro News. En noticias económicas, el Fondo Monetario Internacional se la puso difícil al actual presidente. Reveló las condiciones que, según este organismo, marcan en este momento la economía colombiana. A continuación, daremos a conocer cuáles fueron las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional para darle paso a las distintas opiniones de los expertos en asuntos económicos del país sobre el informe de la FMI. Frente a las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, el presidente Gustavo Petro está en reducir el gasto para fortalecer la inversión en el país, pero también frente a las tasas de interés que en los próximos meses podrán seguir reduciéndose. El Fondo Monetario Internacional recomendó tener cautela, pues por el fenómeno del Niño puede potencialmente ocasionar un aumento en la tasa de la inflación. Además, el FMI estimó que el crecimiento del PIB real se desaceleró en 1.2, es decir, que para el año 2024 el PIB será del 1.3% y no del 1.2% como ellos habían estimado anteriormente. Importante destacar que advirtieron de diferentes riesgos externos y fiscales, desde conflictos regionales potencialmente exacerbados y que afectan el crecimiento económico y la estabilidad del país. Entre estos riesgos se encuentran las tensiones geopolíticas, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionalmente hasta la incertidumbre en el entorno de las reformas. En general vemos que los riesgos para la economía disminuyeron, pero siguen siendo elevados y hay más riesgos a la baja. En su informe, el FMI hizo varias recomendaciones para fortalecer la economía colombiana a mediano plazo. En primer lugar, se enfatizó la importancia de calibrar cuidadosamente las políticas macroeconómicas para reducir de manera duradera los desequilibrios restantes y fortalecer las finanzas públicas. También se destacó la importancia de mantener un régimen de flexibilidad cambiaria y el acceso a la línea de crédito flexible como medidas precautorias para hacer frente a posibles choques externos. Además, el FMI recomendó implementar reformas destinadas a aumentar la productividad y aumentar la inversión privada para promover un crecimiento sostenible a mediano plazo. También se hizo hincapié en la importancia de disminuir la dependencia del petróleo y del carbón. En su lugar, diversificar las exportaciones. Por último, el FMI insistió a las autoridades a fortalecer continuamente la gobernanza y la transparencia para mitigar los riesgos de corrupción en la economía colombiana. Deben navegar por estos con mucha precaución. Una gestión cautelosa de la política monetaria y prudencia en la gestión fiscal es fundamental para la transición hacia la sostenibilidad. Vamos ahora con el experto invitado, Fernando Guío. Adelante, Fernando. Daniela, muy buenas noches, gracias por tu invitación para ti y todos tus televidentes. Así es, a partir del informe publicado por Infobae en su página web el pasado 28 de marzo con respecto a la visita y el informe generado por parte de la FMI en febrero de este mismo año, cabe entonces validar cuáles fueron esas políticas monetarias que el gobierno de turno había implementado y pues que según la FMI generaron expectativas de crecimiento del 1,1% en la economía y una reducción en la inflación de hasta el 5.3% durante todo el 2024. Es que recordemos que a partir de la pandemia del 2020 la economía tuvo una caída significativa con el cierre de varios negocios, varias empresas y la pérdida de miles de empleo en Colombia y el mundo. Para ese entonces, el gobierno de Iván Duque, quien era el encargado de asumir el reto de reactivar la economía del país, según la FMI, sus políticas monetarias fueron fundamentales para el mantenimiento y crecimiento en la economía de Colombia, a tal punto que le recomienda al hoy presidente Gustavo Petro que el empalme de estas nuevas políticas monetarias y el cuidado que debe tener con respecto a las reformas que quiere implementar no generen traumatismo en los próximos años. Sin embargo, exalta la propuesta del gobierno actual para descarbonizar la economía y reducir la dependencia del petróleo en busca de energías limpias. Si quieren, miremos una comparativa entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro con respecto a sus políticas monetarias y cuáles son los indicadores que reflejan cada uno de estos dos periodos, 2022 y 2023. Veamos. El entonces presidente Iván Duque implementó medidas de reactivación económica incentivando las industrias del turismo, la construcción y la agricultura a través de beneficios fiscales, créditos y programas de financiación. Estableció acuerdos comerciales para la exportación de productos agrícolas y el incentivo de las empresas colombianas a nivel internacional. Medidas como ingreso solidario y subsidio a la gasolina, este último dejando un gasto que el gobierno actual tuvo que cubrir con el incremento paulatino durante el último año, son algunas de las medidas implementadas por el entonces gobierno. El ahora presidente Gustavo Petro en su primer año de mandato propuso un sistema fiscal más justo en donde las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos y patrimonio aporten mayoritariamente, proteger la industria local frente al comercio exterior, reducción de tasas de interés para controlar la inflación y la reestructuración de los modelos actuales a través de reformas laboral, de pensión y salud, buscando eliminar la desigualdad social. En una comparativa entre el 2022 y el 2023, vemos que el crecimiento de este año 2022 fue del 7.3%,
mientras que la tasa de desempleo fue del 11.3% frente al 14.6% del 2021. La inflación cerró en el 7.6% frente al 5.62% del 2021. Por otro lado, en el 2023 el crecimiento fue del 0.6%, la tasa de desempleo fue del 10.2% frente al 11.3% del 2022 y la inflación cerró en el 7.16% frente al 7.6% del 2022. Recordemos que el año 2022 fue un año de reactivación económica luego de la pandemia del 2020 y 2021. Escuchemos y miremos qué opina el gobierno y qué opina la oposición sobre estas cifras. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Mira, es realmente importante y significativo que el Fondo Monetario Internacional haya respaldado nuestras políticas económicas, las políticas económicas del gobierno del cambio. Esto demuestra que vamos por un muy buen camino, que vamos en la dirección correcta. Por ejemplo, la reforma tributaria del 2022 ha sido importante, ha sido muy crucial. En esta reforma fortalecemos lo que es la estructura fiscal, lo que es fundamental para asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. El Fondo Monetario Internacional también ha destacado que esta medida, junto con el plan de financiamiento del 2023, han sido pilares de una política económica sólida y coherente. Además, el gobierno ha demostrado un firme compromiso con la estabilidad económica, la reafirmación de la meta de inflación y el endurecimiento de la política monetaria, ya que estos pasos son esenciales para proteger el poder adquisitivo de todos los colombianos. Estos esfuerzos han sido reconocidos por el Fondo Monetario Internacional, lo cual da una credibilidad de nuestra política fortalecida. Otro punto importante es el plan de transición energética. En un mundo cada vez más enfocado en la sostenibilidad, Colombia está tomando medidas audaces para reducir la dependencia tanto del petróleo como del carbón. El Fondo Monetario Internacional ha elogiado toda esta iniciativa y está resaltando la importancia de un plan bien comunicado y gradual que equilibre nuestra necesidad energética con la generación de divisas. Esto demuestra que tenemos una estrategia bien pensada y ejecutada. También es relevante mencionar que el plan de desarrollo, que lo denominamos Colombia Potencia Mundial de la Vida, este plan traza una hoja de ruta clara y precisa para impulsar la equidad de la seguridad y la sostenibilidad. Nos enfocamos en erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir las disparidades de regiones en Colombia para que todas las regiones tengan las mismas oportunidades, a la cual tenemos que llevar educación, alimentación y mejorar nuestras vidas. También queremos alcanzar la paz total y proteger el medio ambiente. Estamos abordando problemas fundamentales que afectan a toda nuestra sociedad. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional ha señalado la importancia de avanzar con prudencia en las reformas estructurales. Eso significa que debemos planificar y ejecutar cuidadosamente nuestro camino hacia una economía más equitativa. La recomendación la hemos tomado bien y estamos mejorando para implementar todas las recomendaciones que nos han dado, mostrando nuestro compromiso con la mejora continua y la adaptación a las necesidades emergentes. También en el gobierno se han implementado políticas poco populares como el incremento de la gasolina, lo cual ha sido muy impopular, pero ha sido necesario, ya que gracias a esta medida se pudo saldar el hueco fiscal que había y así pudimos equilibrar la balanza. Ya la gasolina se encuentra en su punto clave y ya simplemente se espera que se mantenga así y se maneje con el mercado internacional. No, no siendo más, muchas gracias por la invitación y es importante hablar sobre estos temas para que todos estemos bien informados. Gracias. Respecto a la calificación que hace la FMI al gobierno del presidente Petro, es claro que va a ser una calificación positiva, dado pues que la economía del país todavía tenemos al Banco de la República, que es una entidad independiente del gobierno del presidente Petro, que es un gobierno absolutamente improvisado, que realmente no sabe a dónde quiere ir. Em, es claro que hemos tenido una de las tasas de interés más altas en los últimos 20 años y pues realmente esto afecta a los colombianos en general.
También estas tasas de interés han venido desde la pandemia y así lo ha reiterado el gobierno Petro, pero es que no nos podemos seguir respaldando en la pandemia para revisar estas tasas de interés. Somos uno de los países con la tasa de interés más altas en la región y realmente no creo que esto tenga que ver única y exclusivamente con la pandemia. Es que nosotros tenemos un gobierno totalmente improvisado y realmente todo este discurso comunista ha dado sus frutos en que se pierda inversión, en que se pierda en credibilidad en el país y que se pierda credibilidad también. Lo único que nos falta es la credibilidad y la autonomía de las instituciones como el Banco de la República, que gracias a Dios todavía es una entidad independiente. Pero realmente esta calificación de la FMI se la atribuye el presidente Petro, pero esta calificación de la FMI se la debemos atribuir al Banco de la República, que es una entidad independiente todavía del gobierno del presidente Petro. Y realmente respecto a las tasas de interés, pues finalmente el más afectado es el consumidor, porque no vamos a tener acceso a bienes como lo teníamos tener. Hay muchas industrias que con la llegada de este gobierno han dado un paso y es un paso a la izquierda o un retroceso más bien. Y es las industrias de la construcción, las industrias del turismo y las industrias de la agricultura, porque es que el agricultor ahora le va a costar muchísimo más hacer sus cultivos. Entonces, realmente esta baja en la calificación, o sea, esta supuesta buena economía del país es debido al Banco de la República y la baja en el consumo. Pero es que esa baja en el consumo nos tiene afectados. Realmente no sabemos, no tenemos inversión, porque este gobierno es absolutamente em, mentiroso y falaz. O sea, un día nos puede decir una cosa y al otro día otra. Y realmente nosotros estamos luchando en contra de las reformas de Petro. Y no vamos a dejar que este gobierno se vaya, este país se vaya para el comunismo. Es un total desgobierno con todos sus ministerios. También lo pudimos ver con el Ministerio de Petróleos, unas personas o unos ministros absolutamente incapaces que realmente pusieron a una de las industrias y a una de las empresas más importantes del país en vilo, porque realmente no sabían qué hacer y realmente ni siquiera sabía dar un discurso o decir unas cifras de forma correcta. Respecto al gobierno de Duque, podemos decir, y dicen, el informe dice que el desempleo disminuyó con Petro, pero realmente esto no es cierto. Lo que pasa es que él está poniendo personas que hacen determinada actividad como empleo formal. Claramente, si lo ponen de esa forma, pues van a bajar las cifras. Pero las cifras del PBI no mienten. El PBI de este año fue un 0,6%, realmente es muchísimo más bajo, es quiere decir que estamos teniendo una menor producción como país y estamos cada día siendo más pobres y eso era lo que se esperaba con este gobierno.